no es tan difícil. Lo que pasa es que hay economistas que deliberadamente introducen complejidad innecesaria. Ese es el primer punto. Y antes de empezar, bueno, muchas gracias Blanca, muchas gracias Lourdes, a la Casa de Cultura, a la Casa del Cura, que como dije el otro día, a pesar de todo, no han conseguido parar las actividades. Lo ha intentado el Ayuntamiento, pero ahí seguimos, construyendo desde abajo, ¿no? Ya os dije que el objetivo para mí más importante de estos debates es intentar dejar claro que hay otra manera de entender la economía, que no hay una única mirada, que no hay una única racionalidad, que hay otra forma de argumentar las cosas y hay otras posibilidades de política económica. Que se lleven o no adelante no depende de la economía, depende de que haya fuerza suficiente, de que haya movilización social que imponga y que haga viable otro relato. Para que las cosas avancen en otra dirección, dependemos de la política, en el sentido amplio. Claro, la sesión anterior estaba más acotada y era más fácil para mí intentar construir una argumentación porque quería hablar de la inflación desde el punto de vista de los salarios. Entonces el tema estaba acotado y las conclusiones, las dos conclusiones, si tuviera que extraer de manera telegráfica qué quise decir el otro día, lo primero que diría es que la inflación actual no tiene nada que ver con los salarios y que no es previsible que en los próximos meses y años se produzca eso que algunos llaman una espiral salarios-precios. La inflación tiene otras causas que tienen que ver con otros factores. Uno de los más importantes es el enorme poder corporativo. Y es ahí donde hay que poner el foco, principalmente. Esa es la primera conclusión de lo que yo quise plantear el otro día. Y la segunda es que los salarios pueden y deben crecer. No es una política viable, ni es socialmente sostenible, ni es económicamente eficiente congelar los salarios. Y tienen que crecer tanto como la inflación. Y los trabajadores tienen que intentar, y las organizaciones que los representan, tienen que intentar mantener su poder adquisitivo. Esto era lo del otro día. Y lo de hoy, que para mí es un poco más complejo, he tenido que darle más vueltas, es intentar abrir el foco. Ya que he hablado de los salarios, quisiera introducir otros elementos que explican la inflación o que tienen que ver con la inflación, con las políticas que se aplican y con los escenarios que se abren, con una inflación que es inaudita. Es una inflación que no hemos conocido en las últimas décadas. ¿Y qué quería hablar hoy? Quería hablar algo de la guerra, quería hablar del cambio climático, de las políticas de los bancos centrales, del debate de los impuestos y del sur global. Claro, cada uno de estos asuntos tiene recorrido propio. Y si lo tratáramos de manera monográfica, podríamos dedicar toda la sesión de hoy a hablar de la guerra, por ejemplo. O también a hablar de los impuestos. O a hablar de la transición ecológica. Pero yo no quiero hacer eso. Lo que quiero es buscar la intersección de estos 5 elementos con la inflación. Me interesan en la medida en que dicen algo del problema que tenemos con la inflación. No me interesan en sí mismos. Podéis imaginar que de la guerra podemos hablar largo y tendido y podemos estar horas y horas entrando en un debate que es muy controvertido, que tiene un montón de aristas. Pero yo no quiero hablar de la guerra. Quiero hablar de la guerra en la medida en que tiene que ver con las tensiones inflacionistas. Voy a hablar aproximadamente unos 40 minutos para que luego tengamos un buen rato para conversar. Bien, he mencionado en primer lugar la guerra y en último lugar el sur global. Pero precisamente quiero empezar con el sur global. Y quiero dejar para el final la guerra.
Y lo hago de manera deliberada, porque el sur es una realidad ignorada. Es un punto y aparte, al final del argumentario. Y yo creo que desde la izquierda, desde la economía crítica, tenemos que darle mucha relevancia a lo que está pasando en eso que de manera genérica y quizá un tanto imprecisa se denomina subglobal. Y quiero terminar con la guerra porque en mi opinión, y adelanto este diagnóstico, en mi opinión la inflación y las consecuencias que tiene la misma trascienden con mucho la guerra. Por supuesto, tienen que ver con la guerra, eso es indudable. Pero si queremos analizar con rigor lo que está ocurriendo con los precios, no podemos detenernos en el diagnóstico, voy a denominarlo de esta manera, facilón, la inflación de Putin. Porque la cosa va más allá de la inflación de Putin. Por eso quiero abordar, en último lugar, el tema de la guerra. Bien, cuando hablamos en primer lugar sobre el tema del sur, voy a hacer algunos comentarios sobre cada uno de los 5 asuntos, luego cierro la intervención y podemos conversar todo lo que queráis hasta las 9, me parece, o un poquito antes. Sí. Bueno, lo que queramos, no tenemos límite de tiempo. Bien, hablar del sur global es hablar de un totum revolutum. Porque ¿qué es el sur? ¿No? El sur es Latinoamérica, pero ¿qué es Latinoamérica? No es lo mismo México que Nicaragua, no es lo mismo Sudáfrica que Sudán, ¿no? El sur es un genérico. Cuando se habla del sur global en relación a la inflación, se habla de un conjunto de países que se han visto especialmente afectados y que son economías especialmente vulnerables. Se habla de buena parte del África subsahariana, se habla de buena parte de los países de Oriente Medio y se habla de una parte de los países de Asia. ¿Y qué es lo que ha pasado con estos países? Que han experimentado en el último año y medio, o incluso en los últimos 2 o 3 años, un crecimiento espectacular de los precios. Pensemos que estos países, su patrón de consumo se basa mucho más que en las economías ricas, se basa mucho más en los alimentos. El porcentaje de renta que destina a alimento y a necesidades básicas es 3 veces superior al porcentaje que dedicamos nosotros, por ejemplo, en España, o dedica la población europea en su conjunto. Por dar un dato que es muy significativo, no voy a poner muchos datos porque no tiene mucho interés hacerlo aquí, pero hay mucha información al respecto. Mirad, entre diciembre de 2019, es decir, antes de la guerra, entre diciembre de 2019 y septiembre de 2022, de este año, para el cual ya hay datos, el crecimiento en el precio de los fertilizantes ha sido del 200%. 200%. Y los fertilizantes, simple y llanamente, son un producto esencial para la agricultura. Son un producto esencial para la cobertura de alimentos. Pero es que los alimentos, el precio de los alimentos, ha crecido en el mismo periodo un 48%. Hay países que dependen estratégicamente de las exportaciones de Ucrania y de las exportaciones de Rusia. Y lo que está sucediendo en esos países les afecta directa e inmediatamente. Por lo tanto, estos países están experimentando un choque inflacionario impresionante. Pero decir esto es decir poco, porque claro, no es lo mismo tener una inflación fuerte en Alemania, que es menor que la que hay en estos países. En cualquier caso, no es lo mismo hablar de crecimiento de los precios en Alemania, o en Holanda, o en Chequia, no es lo mismo que hablar en estos países. ¿En qué contexto se está produciendo esa escalada en los precios? En el contexto de unas economías que son extraordinariamente débiles y que tienen una capacidad muy limitada, una capacidad raquítica para manejar y enfrentarse al crecimiento de los precios. Son economías que, por dar un dato, para dar una idea, ¿cuál es la capacidad que tienen para que sus gobiernos actúen en defensa de las poblaciones vulnerables? Pues muy poca, porque tienen muy limitada capacidad recaudatoria, porque son economías débiles
y porque la gente que tiene dinero no paga impuestos. Se los lleva a otros sitios, sus dineros. Y la parte, si calculáramos qué parte de la renta nacional es gasto público en esos países, y lo comparásemos con el promedio comunitario, es más de 15 puntos porcentuales por debajo. Por lo tanto, se enfrentan a una inflación muy intensa, pero sus gobiernos no tienen capacidad, en el supuesto de que los gobiernos quisieran hacer cosas. Si quisieran hacer cosas, no tienen capacidad presupuestaria para ello. Pero además son economías que, cuando se habla del empleo, ¿cuánta gente está empleada para soportar los rigores de la inflación? Es que el 70% del empleo en estos países es informal. 70 u 80%. Lo que nosotros llamamos puesto de trabajo no tiene ningún sentido en Latinoamérica, o en el África subsahariana, o en estos países. Los ocupados están en el terreno de la economía gris, informal, donde no hay regulación, donde no se pagan cotizaciones sociales, donde no hay duración de la jornada laboral. Además tienen un tejido productivo que es endeble. ¿Qué exportan? ¿Cuál es su potencial productivo? Si es que estos países sobre todo colocan en el mercado internacional productos básicos, productos de bajo valor añadido, productos de bajo calado tecnológico. Y tienen un problema enorme de deuda externa. Ojo, un problema enorme, no un problema pequeño, un problema que a muchos de estos países les ha situado ya, y ahora hablaré de la política del dólar, de la Reserva Federal estadounidense, a muchos de estos países los ha situado al borde de la quiebra. Están al borde de lo que los economistas, de manera siempre sofisticada, ¿no?, el Fondo Monetario Internacional, en situación de default, en situación de casi quiebra. Hay países donde la deuda externa está ya, la deuda externa en dólares está muy por encima de su Producto Interior Bruto. Y hay mucha pobreza, y hay mucha hambre. Mirad, el otro día cogía yo los datos, o buscaba los datos, de cuál es la situación en África subsahariana del hambre, de la gente que directamente pasa hambre. Que el Banco Mundial dice, están en situación de pobreza extrema esa parte de la población que tiene un ingreso diario inferior a los $2. Un ingreso diario. Antes, ojo con las estadísticas, ¿no?, porque esto tiene también una discusión que aquí no la vamos a llevar. ¿Cómo se utilizan las estadísticas? Porque el baremo que utilizaba hace poco el Banco Mundial no era de $2, era de $1,5. Claro, han subido y estadísticamente han desaparecido un buen número de pobres. Pero resulta que en estos países el número de pobres, gente que no tiene capacidad de subsistir cada día, ha aumentado mucho. En varios cientos de millones. Personas que pasan calamidades para sobrevivir cada día. Y son países que dependen de la oferta de alimentos, pero los alimentos son un activo financiero. En el mercado mundial no se trata de alimentos que se venden y se compran. Son activos, son alimentos que se negocian en las bolsas, en los mercados de futuros, los fondos de inversión, los hedge funds, las empresas que se dedican a manejar el tráfico del dinero. Esta era, no me interesa señalar este punto, esta era antes de la guerra, antes de la pandemia, esta era la situación de los denominados países del sur global. Y con la pandemia evidentemente se ha agravado. Muchísimo. Porque la pandemia, ¿qué supuso? Estos países que dependían de exportaciones de productos muy básicos. La pandemia supuso que los mercados se cerraron. Y al cerrarse los mercados, ¿dónde vendían estos países? No pudieron vender. Sus ingresos, que dependían de esas exportaciones tan vulnerables, retrocedieron drásticamente. Y también las remesas de migrantes. Pero decía antes, porque es muy significativo de la vulnerabilidad de estas economías, quiero mencionar algo, sin entrar por supuesto en ningún tecnicismo, en la política de la Reserva Federal de Estados Unidos, en la política de los bancos centrales. Pero me voy a centrar en el dólar estadounidense y quiero describir una secuencia que es muy fácil de entender. ¿Qué está haciendo el Banco Central estadounidense? ¿Y qué está haciendo nuestro Banco Central Europeo? Está aumentando el precio del dinero, pensando que de esta manera se frena la demanda y se frena la inflación.
Pero ¿qué supone para estos países que tienen una deuda astronómica en dólares de Estados Unidos? ¿Qué supone para estos países que el dólar esté en las nubes? Supone que hay una fuga masiva, un movimiento masivo de dinero desde los países hacia Estados Unidos. ¿Entendéis lo que quiero plantear? Si el Banco Central ofrece una remuneración muy alta al dinero, ¿por qué me voy a quedar en Egipto? ¿Por qué me voy a quedar en cualquier otro país pobre? Me voy, el dinero se va. Pero se va el dinero y lo que se produce es que los países tienen que pagar una inflación, aumenta la inflación, porque acudir al mercado internacional para obtener dinero. Lo que quiero decir con esto es que la situación es muy mala, que tiene que ver con la inflación, por supuesto, pero que tiene que ver con una problemática que estaba antes y que impregna la situación de los países africanos. ¿Y qué han hecho los países ricos en estos meses? Lo podría decir de esta manera: nada. Nada en absoluto. Con respecto a esta situación, nada. Peccata minuta. ¿Qué ha sucedido con, por ejemplo, con las vacunas? Eso que se exigía como una reivindicación casi humanitaria. Liberar las patentes para que estos países puedan abastecerse de aquellas vacunas que necesitan. Ojo, en los países del África subsahariana, que es donde estoy centrando la argumentación, hay países en los cuales el porcentaje de población vacunada con una dosis es del 8%. Esta es la situación. ¿Y qué ha pasado con las patentes? ¿Qué ha pasado con el meganegocio de las industrias farmacéuticas? Ha pasado simplemente que se han respetado escrupulosamente sus privilegios. ¿Y qué ha pasado con eso que habla una y otra vez el Fondo Monetario Internacional? Si escucháis a la directora, ayer, antes de ayer, todos los días, diciendo que la deuda es un problema, pero la deuda pública y privada. Y habrá que reestructurar la deuda, habrá que condonar la deuda, porque esa deuda, algunos países ya la han pagado muchas veces. Y no se hace nada. Y por supuesto, ¿qué se hace? ¿Qué se ha hecho en las últimas décadas con respecto a la ayuda oficial al desarrollo, que también podría paliar la situación dramática de estas economías? Pues que la ayuda oficial al desarrollo está en el 0,3%. Pero hace más de 5 décadas se decía que la ayuda oficial al desarrollo tenía que subir al 1%. Hace 4 o 5 décadas. No hay ayuda al desarrollo. Y una parte de la supuesta ayuda al desarrollo no es ayuda al desarrollo. Es dinero para comprar productos a los países ricos. Bien, esto en cuanto al sur global. Y cierro con esto este punto. Bien, ¿y qué sucede con la crisis climática y la inflación? Bueno, lo primero que quiero decir, y que yo creo que es casi un hecho conocido, antes de la invasión de Ucrania por Rusia, vivíamos y estamos en un escenario catastrófico, sin paliativos, desde el punto de vista climático. Por ejemplo, los objetivos del Acuerdo de París, en los que se decía que se tenían que reducir las emisiones en 2030, las emisiones en un 45%, las emisiones de gases de efecto invernadero, y alcanzar las emisiones netas cero en 2050, esto era el Acuerdo de París, firmado en 2015, es papel mojado. Es papel mojado. Todas las previsiones en materia de cambio climático apuntan ya a un escenario donde la temperatura media del planeta en unas pocas décadas superará con mucho el límite que se decía que era un límite ya catastrófico. Cuando se decía no puede superar la temperatura del planeta los 1,5 grados que había en preindustriales. Pero ya los científicos, los que elaboran el panel intergubernamental en Naciones Unidas, ya están hablando de que lo más probable, si no se toman medidas, y no se están tomando, lo más probable es que el mundo se sitúe en los 3 grados, o en los 4 grados. Y si se alcanzan estas temperaturas, podemos decir que ya no hay solución. Para un problema que tiene mucho que ver con la economía, pero tiene mucho que ver también con el planeta. Y tiene mucho que ver con la vida.
y tiene mucho que ver con los vulnerables. El modelo fosilista, el modelo de negocio basado en quemar combustibles, sigue vivito y coleando. No se hace nada. Y la lógica del crecimiento, hay que crecer, hay que aumentar la productividad, más cantidad de todo, más competitividad, más mercado internacional. Esa lógica está imperante. No solamente en la economía convencional, que por supuesto, también en una parte muy importante de la economía crítica. ¿Y cómo agrava? ¿Qué relación hay entre la inflación y la problemática medioambiental? Hay una relación, en mi opinión, de doble dirección. El escenario creado por la guerra y las urgencias derivadas de ese escenario simplemente se ha llevado por delante la agenda medioambiental. Se la ha llevado por delante, la ha anulado por completo. Cuando se hablaba de políticas estructurales, y esto formaba parte de las políticas estructurales, ¿quién habla ahora de esto? Digo, habla y hace. No, hablar se habla. Digo, hablar y hacer. Nada. Porque la respuesta de Europa ante ese escenario tan malo y tan difícil de salir de él como es la guerra, la respuesta de Europa ha sido medidas para reducir levemente el consumo, medidas para aumentar las reservas de gas, medidas para buscar nuevos proveedores y rutas de suministro, medidas para poner en pie nuevas infraestructuras, medidas para activar la extracción de petróleo no convencional. ¿Pero qué tiene que ver esto con la problemática medioambiental? Si es que todo esto es más emisiones, todo esto es más quemar combustibles. Y además, fijémonos, cuando las instituciones comunitarias han otorgado el calificativo de tecnología verde o energías verdes a energías que son peligrosas y contaminantes. La apuesta por el carbón, por el gas natural licuado, por la energía nuclear. Pero ¿cómo podemos llamar a eso verde? ¿Cómo podemos darle ese calificativo? Por lo tanto, en mi opinión, la inflación ha hecho que las urgencias del corto plazo relacionadas con la cobertura energética y la amenaza que supone un invierno que puede ser durísimo desde el punto de vista del abastecimiento, eso ha hecho que todo lo que tiene que ver con la transición climática simplemente no está sobre el tapete, en mi opinión, no está sobre el tapete. Y además, por otro lado, la crisis climática y el modelo de capitalismo verde que parece dominante tiene consecuencias sobre los precios. Esta crisis climática es un factor de agravamiento de los precios. Ya no se trata solo de la guerra, no se trata solo de Rusia o de los oligopolios. Es que, no sé si consigo explicarme, es que se está hablando de un modelo económico basado en el coche, ¿cómo se diría? El coche eléctrico. Quiero decir, se habla de un tipo de transición basada en el capitalismo verde que en realidad genera una demanda, necesita una demanda enorme de minerales, materiales, agua, energía, y que es incompatible ese modelo económico que yo califico de esta manera genérica como de capitalismo verde, va a generar un desequilibrio, y está generando ya un desequilibrio enorme entre la oferta, que es limitada, la oferta, por ejemplo, de minerales, que es limitada y está concentrada en algunos territorios, y una demanda que es insaciable. Ese modelo de renovación productiva basado en el capitalismo verde genera una demanda insaciable. Pero fijémonos por ejemplo, en qué ha ocurrido con los precios de algunos productos que son absolutamente decisivos. Recientemente, entre diciembre de 2019 y julio de 2022, el níquel, que es un producto crucial, su precio ha aumentado el 55%, el molibdeno el 99%, el litio, que es un mineral estratégico para todo el proceso de supuesta renovación productiva, el litio
en un año y medio su precio ha aumentado un 428%. En mi opinión hay un problema con ese modelo de modernización productiva basado en esa tecnología que se supone que es limpia. Yo creo que eso es un factor de agravamiento también del cambio climático. Ese era el segundo punto. Tercer punto, en cuanto a las políticas de los bancos centrales. Vamos a ver, los bancos centrales son el cordón umbilical del capitalismo, por decirlo de esta manera. El cordón umbilical. Cada vez tienen más importancia. Lo tenían cuando se produjo el crack financiero y lo siguen teniendo en la actualidad. Se ha hecho un diagnóstico de lo que pasa con la inflación que ha situado en el centro de la política a los bancos centrales. Ese es el asunto, ¿no? ¿Qué ocurre con la inflación? La inflación es un problema de demanda. Si es un problema de demanda, tienen que entrar a saco los bancos centrales, porque los bancos centrales tienen las herramientas para gestionar ese problema de demanda. Se dice, sin entrar en tecnicismo, hay un exceso de dinero en el sistema. El dinero es abundante y barato. ¿Qué tenemos que hacer? Subir su precio, aumentar los tipos de interés para reducir el coste del dinero, para aumentar, mejor dicho, el coste del dinero y reducir la demanda de la economía. Es decir, los bancos centrales están aplicando políticas monetarias que consisten, por decirlo brevemente, en subir los tipos de interés y ponerlos en las nubes. Continuas subidas en los tipos de interés. Y previsiblemente en los próximos meses las subidas serán todavía más importantes. Bien, ¿y por qué hace esto el Banco Central Europeo? ¿Y por qué hace esto la Reserva Federal? Porque se supone que es el papel del Banco Central. Los bancos centrales, su objetivo tiene que ser, su objetivo único, fijado casi en términos constitucionales, su objetivo tiene que ser reducir la inflación hasta dejarla en más o menos el 2%. Y la primera cosa que yo quiero plantear es ¿por qué el 2%? ¿Y por qué no el 3%? ¿Y por qué no el 4%? ¿Dónde está la ley física? ¿Dónde está el principio de economía inmutable? Que dice que la inflación hay que situarla en un 2%. ¿Por qué no se adopta una política más flexible? Pero en todo caso, sea cual sea la política, es que el Banco Central actúa y su manera de actuar y lo que le da legitimidad y lo que parece que corresponde con sus funciones, como hay un problema de demanda, hay mucho dinero, subo el precio del dinero. Así la gente compra menos y las empresas retraen la inversión. Si se reduce la cantidad de dinero, bajaremos los precios. ¿Los precios están bajando por esa política? Algo sí. Algo sí. Desde que se aplica esa política restrictiva, es decir, que no le quiero quitar eso a los bancos centrales. Algo sí se están moderando, aunque poco. Los precios siguen estando en las nubes. El Banco Central Europeo está utilizando todo su arsenal, está en una fase de subida intensa de los tipos de interés. Los precios se han moderado algo en su crecimiento, pero ojo, los precios siguen creciendo mucho, siguen estando muy altos. Por lo tanto, lo primero que quiero decir es que entró el elefante en la cacharrería, utilizó todo su arsenal, pero no está consiguiendo su objetivo. Y lo más importante quizá es que el coste que tienen las actuaciones del Banco Central es enorme, ¿no? Voy a poner un ejemplo. Imaginémonos que supone que el tipo de interés esté subiendo para las empresas que están súper endeudadas. ¿Qué supone? Que tengan que pagar por su deuda, sin tomar nueva deuda. ¿Qué supone? Que tengan que pagar mucho más. ¿Y qué supone para los estados? ¿Qué supone para los gobiernos? Que hace poco tiempo el tipo de interés casi era cero, o incluso negativo. ¿Qué supone para el gobierno español? Pasar un tipo de interés del 3, del 4 o del 5%. Supone simplemente casi la bancarrota. Supone que habrá que reducir drásticamente el gasto social. Y yo me planteo
me planteo cuáles son los objetivos reales del Banco Central. Porque se presentan como una herramienta técnica. Pero realmente, ¿qué quiere el Banco Central? ¿Qué quiere el Banco Central Europeo? ¿Y qué quiere la Reserva Federal? Y yo opino que lo que quiere es repercutir en los tipos de interés. Claro, yo puedo ser una empresa monopólica que me suben el tipo de interés del 3% y subo los precios el 5%. Y hay que me las den todas. En mi opinión, hay una estrategia que no voy a llamar agenda oculta, pero casi podría denominarla de esa manera. De favorecer a ciertos grupos económicos que tienen capacidad para indexar sus costes sobre los precios. Muchos no pueden, pero hay empresas que están en sectores estratégicos, las energéticas, por ejemplo, pero no solo, que tienen esa capacidad. Suben los tipos de interés el 3%, yo subo los precios el 5%. Y absorbo esa subida en los tipos de interés. Y además gano dinero. Promover la concentración empresarial, porque la concentración empresarial, los mega oligopolios, no es un fenómeno de ahora, aunque ahora se hable mucho de ellos. Se habla de las energéticas, pero en el sector de la distribución comercial, en los servicios digitales, digamos, vivimos en un capitalismo oligopólico, y con este proceso de los bancos centrales cada vez habrá más oligopolios. Y en mi opinión, es un objetivo del Banco Central poner contra las cuerdas a los gobiernos. Simplemente deslegitimar la acción de los gobiernos. Que no tendrán capacidad, si tienen que atender a sus obligaciones financieras, tendrán que reducir necesariamente su gasto público, su gasto social público. ¿Y qué sucederá con esos espacios políticos cuya existencia se justifica en que los gobiernos tienen esa capacidad redistributiva? ¿Qué pasa si las políticas redistributivas se van al garete? Por esa subida enorme de los tipos de interés y lo que supone una subida cuantosísima de los gastos financieros. Y una última cosa que quiero decir al respecto en cuanto a las políticas, en cuanto yo lo he denominado agenda oculta, aunque quizá sea un poco conspirativo. Propiciar un escenario recesivo. Yo el otro día decía que veo lejos todavía un escenario de estancamiento con inflación, lo que a veces se llama estanflación. Lo veo lejos, pero no tan lejos. Pero ¿cuál es la lógica? Si los bancos centrales actúan poniendo el dinero en las nubes, y eso lleva a muchas empresas a la quiebra, y eso aumenta el desempleo, ¿eso qué supone? Ese aumento del desempleo, esa recesión, supone que los salarios se mantendrán muy bajos. Y yo me pregunto, ¿no será esta la estrategia del Banco Central Europeo? ¿Presionar a la baja sobre los salarios de los trabajadores? Bueno, el tema 4, la parte 4, lo de bajar... No, el tema de los impuestos. Bueno, sobre esto, algunas cosas... Es un tema que me cuesta mucho resumirlo en pocas palabras. Es un debate tan confuso y tiene tanta carga política, mediática y económica que ¿quién puede entrar en él? En dos palabras. Yo simplemente lo que quiero decir es que el mensaje de bajar los impuestos de manera generalizada es un error enorme y es muy demagógico, es un error enorme. Pensar en que bajando los impuestos, una reducción generalizada y masiva de impuestos, las empresas y las familias tendrán más dinero en el bolsillo para poder gastar, que de eso se derivará un aumento de la inversión, que si aumenta la inversión mejorará la productividad, que si mejora la productividad habrá más crecimiento y que el fruto de ese crecimiento será más dinero para las administraciones públicas y más empleo y más salarios. Eso es el cuento de la lechera. Es el cuento de la lechera. No tiene ninguna lógica económica. Y no tiene ninguna lógica económica porque finalmente las reducciones de los impuestos afectan sobre todo a las élites. Y porque el dinero que tienen las empresas, fruto de bajar los impuestos, no lo han dedicado, en las últimas décadas, no lo han dedicado a la inversión productiva, sino que lo han mantenido líquido o lo han dedicado a la inversión financiera. Y esa inversión no ha generado más crecimiento.
Y cuando ha habido más crecimiento, ese crecimiento no ha dado lugar a más capacidad financiera de los gobiernos. Ni, por supuesto, ese crecimiento se ha traducido en más empleo y más salario. Por lo tanto, esa secuencia, que es la secuencia que se enseña en las facultades de economía, yo lo que digo es que no tiene ningún soporte económico. Es un bluff, pero parece que contiene una racionalidad. Bajemos impuestos, porque bajando los impuestos corregimos la inflación y además se produce una mejora secuencial de la economía. Habría que precisar que el origen de la inflación actual no tiene nada que ver con que haya una presión fiscal elevada en España. Si es que es mentira, es mentira. No nos pueden dar gato por liebre. Es que la presión fiscal en España es muy baja. Los impuestos que pagan las corporaciones, los que realmente pagan las corporaciones, están en el 6% o el 7%. Es que España es un paraíso fiscal. ¿Entendéis? No se puede argumentar que bajando los impuestos va a bajar la inflación, porque no tiene nada que ver con la inflación. Lo que ocurre con los impuestos, y yo creo que hay un debate, que luego si queréis podemos entrar en él. Hay un debate, y para mí hay puntos que son importantes. Aunque se rechace, y yo creo que hay que rechazar, la lógica de la bajada generalizada de impuestos, es evidente que vivimos una situación de emergencia que exige que algunos impuestos que gravan a los colectivos más vulnerables bajen. Esto es una exigencia inaplazable, ¿no? Porque la vida de la gente está en juego. Y es necesario, y también lo suscito aquí para el debate, es necesario topar los precios de algunos bienes y servicios básicos. No solo que bajen los impuestos, es necesario poner límites a los precios, sin salirse del capitalismo. Si es que el capitalismo admite esto. Ahora, ¿habrá correlación de fuerzas para imponerlo? Y hay que fijar otro mecanismo de fijación hay que establecer otro mecanismo de fijación de precios para el sector energético. ¿Y cómo encajar? Me pregunto cómo encajar las subvenciones y bajadas de impuestos en algunos sectores que tienen que ver con el consumo de combustibles. Yo me pregunto cómo encajar eso con el impulso de la transición energética. Y me pregunto también cómo gravar a los altos patrimonios y a las grandes fortunas, pero no como un hecho puntual y provisional y excepcional, sino en el contexto de una estrategia pública claramente redistributiva. No sacar dinero para aliviar a los castigados especialmente por la crisis, sino financiar al sector público, para que el sector público juegue un papel central en la transformación productiva y social. Bien, y entramos ya en el último punto, que es el de la guerra y la inflación. Vamos a ver, la guerra es un factor de inflación. Es que es obvio que sí. Es obvio que sí. Porque ha abierto un escenario de confrontación política, militar y económica, y de incertidumbre en la operativa de los mercados y en las políticas de los estados directamente en conflicto. Afecta a algunos precios que son estratégicos, y esos precios que son estratégicos generan efectos en cadena sobre el conjunto de los precios. Aumentó los precios en el petróleo, pero sobre todo en el gas natural. Pero no solo en el petróleo y en el gas natural. Antes hablaba de los fertilizantes. Es que el gas natural es un insumo fundamental para la producción de fertilizantes. Y los fertilizantes, como os decía antes, su precio ha crecido más del 200%. Y en este escenario de conflicto, que por supuesto se puede discutir desde muchas perspectivas, ¿qué ha hecho Europa? Bien, lo primero que hay que decir es que, a diferencia de Estados Unidos, ojo, la guerra no es en Estados Unidos, la guerra es en Europa. La guerra se desarrolla militarmente en el continente europeo. Y las políticas que se apliquen de un signo y de otro van a afectar muy directamente a las economías europeas. ¿Cuál ha sido la posición europea? Que en mi opinión ha sido un error enorme, enorme, que va a pasar una factura dramática. La posición de Europa ante el conflicto ha sido seguir la estrategia estadounidense. Seguimiento total, inapelable.
sin condiciones. Ha desaparecido el proyecto europeo en este ámbito. Seguir la estrategia militarista de Estados Unidos y de la OTAN. Y como consecuencia de ello, aumento del gasto militar. Aumento hasta niveles desconocidos en Europa. Para mí, simple y llanamente, el proyecto europeo ha dejado de existir. Yo no sé si se podrá recomponer en el futuro, pero ese alineamiento, esa incapacidad de generar una iniciativa política autónoma al margen de los intereses de Estados Unidos y de la OTAN, ha supuesto llevar al proyecto europeo a un desván. Y antes decía, y ahora quiero insistir de nuevo, que Estados Unidos ha sacado réditos enormes. Una parte de los yacimientos que no eran rentables en Estados Unidos ya lo son. Ya lo son. Han aumentado los precios. Y yacimientos que no eran rentables ni competitivos resulta que se han puesto en funcionamiento. Ojo, aumentando la producción de petróleo y la de gas. Que decíamos, cuando hablábamos del cambio climático, decíamos que había que reducirla. Y que había que buscar fuentes alternativas de energía. Y hablábamos el bla 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 de las renovables y de las tecnologías verdes. Aumenta la oferta y las exportaciones de petróleo, gas natural licuado, fracking. ¿No? Y eso está suponiendo un negocio bárbaro, no solo para Estados Unidos, también para otros países como Qatar, como Australia. Un negocio bárbaro, el tema de la energía. Además de que está suponiendo que el dólar es más fuerte que nunca. El dólar, y Estados Unidos, ¿sí? El rublo. No, hablo del dólar, no estoy hablando de Rusia. No, y la centralidad de la industria de armamento. El armamento, o sea, la industria, el complejo militar industrial, se ha convertido en el eje del funcionamiento de la economía. Y para mí lo más importante, o una de las cosas más importantes en este sentido, que Estados Unidos ha impuesto su agenda. Más allá del corto plazo, ha impuesto su agenda. ¿Y qué escenario se vislumbra en cuanto a la guerra? En mi opinión, imposible de predecir, pero todo apunta a que las cosas se pueden cronificar e incluso se pueden agravar. Ahora mismo, ¿no? ¿Quién sabe? Las sanciones, las amenazas, el saboteo, el sabotaje, o sea, quién sabe, pero todo tiene la pinta de que no hay una solución a la vista. Claro, la posición de Europa y la posición de Rusia son frágiles porque Rusia dependía mucho y depende del mercado europeo para su oferta de petróleo y de gas, pero es que la dependencia de Europa es enorme. Por eso es todavía más sangrante que Europa haya seguido la hoja de ruta de Estados Unidos. Es que la dependencia es enorme. La dependencia de Alemania, la dependencia de los Bálticos, la dependencia de Polonia, menos de España, pero en general la dependencia de Europa es muy grande. Y frente a esto, ¿cuál es la valoración de las políticas europeas? Se habla mucho de reducir el consumo, pero puede sonar un poco exagerado, y habría que matizar mucho. Pero las políticas de reducción del consumo hasta ahora tienen resultados limitados. Porque las políticas de reducción del consumo realmente son el chocolate del loro. Porque los grandes consumidores de energía no están siendo objetivo de reducción de políticas, porque habría que hacer otras cosas. Y hay que tener en cuenta que la dependencia de Europa respecto de Rusia es que no se elimina de la noche a la mañana. Porque es muy difícil encontrar proveedores alternativos a un coste razonable. La dependencia del gas natural puede bajar y está bajando, pero no se elimina de la noche a la mañana. Y tampoco para Rusia, ¿no? Como conclusión de todo lo anterior, la guerra, por supuesto, es un importantísimo factor inflacionista, pero ojo, las tensiones en materia de precios eran muy anteriores a la guerra. Antes de la guerra, antes de la invasión de Ucrania por Rusia, que tiene que ver con la difícil recomposición del tráfico internacional de mercancías como consecuencia del parón que supuso la pandemia, tiene que ver con una globalización donde se bendecía la sobreespecialización, ¿no? Que países y territorios y regiones se especializasen en una parte del proceso productivo. Ahora resulta que sabemos, y quizá debiéramos habernos dado cuenta antes,
de que eso genera unas vulnerabilidades enormes y que recomponer eso, recomponer todo el engranaje de las cadenas globales de creación de valor, eso cuesta y crea tensiones en materia de precios. Y por supuesto, el tema de los oligopolios, que antes lo he mencionado, pero hay que poner sobre los oligopolios. Es que la economía capitalista, la europea, la española, la alemana, la estadounidense, está controlada por un pequeño número de firmas. En el sector farmacéutico, en el sector audiovisual, en el sector de la construcción de automóviles, un pequeño número de firmas que tienen un privilegio, y el privilegio es que tienen la capacidad para imponer precios. Este es el privilegio. Tienen otros, pero los trabajadores no tienen la capacidad para imponer salarios. Pero las empresas oligopólicas sí tienen esa capacidad para fijar precios y la están utilizando. Y además un último factor, además de todo esto que tensiona, por supuesto, los precios, digamos, vivimos en un contexto desde hace, yo diría, 2 décadas, donde en lugar de una globalización suave, lo que estamos viviendo es la geopolítica del conflicto, en un escenario internacional donde todo se está recomponiendo, donde ya no se trata del tema de Rusia, se trata del enfrentamiento como pieza fundamental de ese desorden, entre comillas, internacional, el enfrentamiento económico, político, militar, tecnológico y comercial entre Estados Unidos y China. Esa es la pieza de la nueva configuración global. Y eso, por supuesto, tensiona todos los mercados. ¿Y qué tiene que ver eso con Rusia? Nada. Y con Putin menos. Tiene que ver con el orden internacional y cómo se está recomponiendo, con fracturas de todo tipo. ¿Y qué papel está desempeñando Estados Unidos? Bien, y termino simplemente diciendo, ¿hay otra hoja de ruta? Sí. Si realmente creemos que vivimos una situación de emergencia, actuemos en consecuencia. Y no mareemos la pérdida. Vivimos una situación de emergencia, que significa que hay que actuar inmediatamente y significa que el sector público tiene que desempeñar un papel central. Si no lo creemos. Y si no, sigamos mareando la pérdida. Para mí, una situación de emergencia, por lo menos hay que hacer 2 cosas. Hay que detener la guerra, o hacer todos los esfuerzos diplomáticos y políticos para detener la guerra. Si la guerra continúa con todo lo que conlleva la guerra, esto no tiene solución. No tiene solución. No tiene solución la inflación, no tiene solución la crisis climática, no tiene solución. Y por lo tanto, para mí es central, es central. Ya sé que yo he leído cosas, ¿no?, de la guerra, ¿no?, lo de la paz, no sé qué vieja es esa izquierda. Bueno, no sé si es vieja o nueva. Es imprescindible detener la guerra, para que Europa recupere algo de ese proyecto de lo que tanto hace gala, detener la guerra. Y en segundo lugar, por eso empecé por el sur, es necesaria, es imprescindible una acción global que ni se la espera, ni parece que se vaya a producir, en materia de cambio climático y de ayuda a los países del sur. Una estrategia dirigida a mejorar la situación de los países del sur, porque es una fractura irreversible lo que se está produciendo con las economías del sur, y una acción global en materia climática. Claro, me diréis, bueno, ¿y esto es posible? No lo sé. O sea, lo veo difícil, todo es difícil, pero para mí las 2 piedras angulares de una alternativa pasan por ahí, pasan por detener la guerra y esa acción global en materia de cambio climático y de acción del sur. He dicho antes la centralidad del sector público. Desde esa perspectiva hay que hablar de los impuestos. Es que si yo me limito a hablar de bajar, subir para proteger a grupos, no dejarlos al albur de la crisis, o sea, eso es la conclusión de un argumento. Para mí, el centro del argumento es ¿qué quiero hacer con el dinero? ¿Qué quiero hacer con el dinero? ¿Qué tareas considero que son urgentes, inaplazables? ¿Cuál es la agenda de corto plazo? ¿Y quiénes son los actores que pueden estar comprometidos con esa agenda?
Si yo ese debate le dejo fuera, porque estoy en la coyuntura y estoy en las urgencias políticas, eso, como diría un amigo mío que no está aquí, es un pan con dos hostias. Si yo dejo fuera ese debate, resulta que estoy dejando fuera lo fundamental. ¿Cuál es tu mirada? ¿Cuáles son los problemas que quieres resolver? ¿Cuáles son los recursos que necesitas movilizar? ¿Y qué actores tienen que entrar en escena para conseguir esos objetivos? Ese es el debate. Ese debate hay que llevarlo a la sociedad. Y de ese debate se derivan los impuestos. De ahí se derivan los impuestos. Y de ahí se derivan las políticas económicas. Porque si no, estamos empezando la casa por el tejado, que es donde yo creo que normalmente estamos. Y hay que llevar decididamente, ¿no? Esto, claro, ¿qué políticas, no? Pero hay que llevar decididamente políticas destinadas a limitar el poder corporativo. Decididamente. No hacer eso es dejar una piedra fundamental de una estrategia de cambio, dejarla completamente orillada. Y hay que actuar en el ámbito de la regulación. Hay que regular, sin miedo, con atrevimiento, con objetivos, hay que regular. Pero también hay que entrar en el ámbito de la propiedad. Propiedad pública, de sectores estratégicos, que necesitan que el sector público diga qué políticas hay que hacer. El poder corporativo está determinando la hoja de ruta de muchos gobiernos y de muchas instituciones. Pensar en lo que es Europa, ¿no? Los decenas de miles de lobbies y de grupos de presión que se aglutinan en torno a Bruselas, ¿no? Aquí en este edificio se reúne no sé qué institución comunitaria y en el piso de al lado están los lobbies, ¿no? Reuniéndose continuamente, sin publicidad, sin agenda, sin publicitar qué conclusiones y qué cosas se están debatiendo. No, hay que limitar. Hay que poner en el centro la reducción del poder corporativo, que también, por supuesto, todo esto es difícil. Pero yo lo que digo es que si nosotros no empezamos a entrar en esa senda, pues me parece que tenemos poco, sinceramente, que tenemos poco que hacer. Y en un escenario, ya lo último que quiero decir, en un escenario de agravamiento, de marcado agravamiento de la situación, que posiblemente en los próximos meses irá a peor, si este espacio político, si esto que estamos hablando no lo ocupa la izquierda, esto será de las derechas. Este descontento, esta desafección, ¿no? Esta impugnación, esto de todos son iguales o yo estoy cada vez peor, ¿no? Esto va a ser una bandera política, una bandera electoral para las derechas. No se trata de esos del fascismo, estos que están, no el señuelo de Franco, no, esto será una base social para las derechas. Por lo tanto es urgente que las izquierdas se posicionen en torno a estos elementos estratégicos, porque si no estamos perdidos. Bueno, nada.